las obras en Asunción y en la zona limítrofe con Luque. En este caso, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ordenaron desvíos en las inmediaciones de la Conmebol para dar prosecución al acceso de Asunción-Luque en lo que se denomina autopista Ñuguazú. Como pocas veces, la autopista Silvio Pettirossi se ve vacía desde el sábado. La demolición de la estructura del viejo puente, que era utilizado para el paso del ferrocarril, y el inicio del segundo tramo de la autopista Ñuguazú son los trabajos que propiciaron el cierre en el tramo comprendido desde la estatua de las Residentas hasta la zona de la Conmebol. El tránsito ya se presentaba difícil para ingresar a la capital desde Luque y desde hoy se suman más desvíos. Viniendo desde Luque, este es uno de los desvíos habilitados, casi frente a la Conmebol, por este camino para tomar la autopista Ñuguazú. Otra alternativa desde Luque es pasar por el aeropuerto Silvio Pettirossi. El camino del costado del aeropuerto sale en la rotonda de Mariano Reca Alonso. También ahí puede irse para Loma Prietá y ya Asunción. La mayor dificultad se presenta para quienes deben circular desde Asunción hacia Luque y el aeropuerto, ya que viniendo tanto para Aviadores del Chaco como por la autopista Ñuguazú, indefectiblemente es necesario tomar el Tapetuyá. Varios conductores aún se presentaban desorientados esta mañana al llegar a la estatua de las Residentas. El Tapetuyá, doña, en el primer semáforo que está en el mercado de España. Sí, hay mucha gente que está viniendo recién y están encontrando la sorpresa con los muros y están preguntando. La mayoría ya saben todo, ya, y los que están confundidos les decimos que tienen que ir por este Tapetuyá, el semáforo que está en España, y ahí sale por la Conmebol. Y si va a haber un buen futuro de producción de tránsito libre, vale la pena esperar. De acuerdo a las previsiones, este tramo seguirá clausurado hasta el viernes, plazo que podría prolongarse de acuerdo al comportamiento climático.